Drukpa Kunleg fue un Mahasiddha, un yogi realizado que expresa la sabiduría desde un lugar no convencional, conocido por expresar su sabiduría de una forma que era capaz de destruir cualquier dogmatismo religioso y constreñido de la realidad. Se cuenta que una vez se encontraba viajando, ya que era nómade, y fue descubierto por uno de los asistentes del gobernante del lugar. El hombre se acercó a preguntarle si era el gran yogi Drukpa Kunleg y él asintió. El asistente le comentó cuán feliz estaba de encontrarlo, puesto que desde hacía un tiempo el reino estaba atravesando una terrible sequía que estaba devastando el lugar, y cuán desafortunados habían sido, porque habiendo realizado decenas de rituales para que lloviera, no ocurría nada. El asistente le solicitó entonces que por favor realizara un ritual para el mismo propósito, a lo que Drukpa Kunleg accedió. Así el asistente le pidió que hiciera una lista de todo aquello que necesitaba para el ritual. Drukpa Kunleg le dijo que no necesitaba nada, pero el asistente siguió insistiendo. ¿Necesitaría monjes, instrumentos rituales, textos especiales, elementos para hacer ofrendas? ¿Qué más? A lo que Drukpa Kunleg respondía siempre que no necesitaba nada. Al final, cansado de la insistencia del asistente, le dijo: «Solo voy a necesitar una bolsa de zampa, harina de cebada, y una cuchara. Y si vuelves a preguntarme qué más necesito, no voy a hacer nada». El asistente, temeroso de que el maestro se arrepintiera, accedió, aunque no estaba muy convencido. Llega entonces el día del ritual. A la hora convenida se reúnen un montón de dirigentes y mandatarios del gobierno en una pequeña tienda, montada en una parte de la montaña. Drukpa Kunleg no aparecía, y el asistente, que conocía la reputación arbitraria de éste, estaba temeroso de haber organizado todo ese acto para que al final no acudiera. Luego de un rato apareció con su aspecto despreocupado. Le dijo al asistente que trajera lo que le había pedido y le mostró lo que debía hacer. El asistente tomó la cuchara y metiéndola en la bolsa de zampa, la cargó y la levantó en el aire. Drukpa Kunleg se colocó de espaldas a la cuchara, se levantó la pollera tradicional que se viste en Tíbet e inclinó su trasero delante de la misma. Hizo fuerza y un fuerte pedo salió haciendo volar la harina de cebada en el aire. El asistente volvió a cargar la cuchara y el ritual prosiguió así hasta terminar la bolsa. Para sorpresa de los asistentes, se fueron formando nubes densas y cargadas en el cielo que comenzaron a gotear a la vez que la última cucharada de zampa era soplada por el gas. La gente estaba muy feliz y organizaron una celebración en honor a Drukpa Kunleg y la lluvia. Durante el festejo, el gobernador se acerca a Drukpa Kunleg y le dice: «Este es el ritual más extraño que he visto en toda mi vida, pero al parecer ha funcionado. Muchos otros han realizado rituales tradicionales sin conseguir nada. ¿Cómo es que tú con semejante ritual has logrado que lloviera?». A lo que Drukpa Kunleg respondió: «Porque el logro no viene con el ritual, sino por la realización del que lo lleva a cabo». Así como estas, hay cientos de historias de maestros del Dharma que trascendieron los límites de su propia mente y de la propia historia para contarse entre aquellos que expresan lo que se conoce como Yeshe Chodwa, o loca sabiduría. Trungpa Rinpoche siempre decía que primeramente uno debe encontrar la sabiduría y desde allí la locura. Para practicar Tantra tenemos que estar dispuestos a jugar al borde de la cordura. Por alguna razón es conocido como el camino directo, porque como dije antes, no hay medias tintas,
y uno no es capaz de practicar de mentirita como una prueba para después ir de en serio. La famosa expresión que usamos los budistas de lamer miel del filo de la navaja cobra una fuerza especial aquí y una manera de entender cómo el mismo concepto se transforma bajo la visión tántrica. En el sutra, ese lema es muy usado y lo que se entiende es que si deseas la miel, te vas a cortar la lengua. O sea que si vos vas corriendo atrás de los deseos, detrás del placer, a la larga vas a encontrar malestar. En el Tantra, la visión es al revés. Sabés de antemano que es la pérdida de la visión sagrada lo que hace que te cortes. Entonces, que el mundo fenoménico de emociones, relaciones, circunstancias te haga sangrar no es el punto. De todos modos, igual vas a lamer la navaja. ¿Por qué? Porque es parte de la experiencia del mundo. La miel es rica y una experiencia no destruye a la otra. El sutra trabaja sobre la experiencia de la atención y de estar presente. Pero el Tantra le aporta a esa base otro ingrediente, el disfrute. Llámese dewa o gozo, si lo llevamos a su máxima expresión. Como occidentales criados bajo el yugo de una cultura judeocristiana, tenemos inconscientemente la mente cargada de culpa, de sacrificio y de que el placer es obra del demonio. Estas formas colectivas se cuelan de alguna manera en nosotros y las vemos reflejadas en nuestro accionar permanente. Y sin entrar en muchos detalles, lo vemos claro en la incapacidad que tenemos para relajarnos y disfrutar. No de algo externo, sino de disfrutarnos, de obtener placer de la sola experiencia de existir. Consciente o inconscientemente, creemos que lo bueno llega con sacrificio y penuria. Pero para el tantrismo no es así. Se puede aprender tanto del dolor como del placer. Eso no quita que no haya sacrificios, pero la disponibilidad que surge del aprendizaje a través del disfrute tiene otro color. Sera Kandro fue una gran yogini tibetana y tertón, reveladora de tesoros espirituales, que vivió junto con su consorte Drime Oser entre 1892 y 1940. Ella practicaba la liberación a través del amor sexual. Muchos grandes maestros de la época iban a recibir enseñanzas de ella y era reconocida como una gran dakini, capaz de colocar la mente de sus amantes en estado de gran gozo, debido a su capacidad como practicante, claro. No necesitan imaginar mucho sobre cómo era infravalorada en su época y tratada como una paria y una mujerzuela por sus congéneres mujeres, obviamente. Como sea, durante sus últimos años de vida y en la actualidad, Sera Kandro fue y es considerada a la par de grandes maestros de la época, y es reconocida como merece. Estos maestros son llamados maestros Karma Mudra, que quiere decir que son capaces de utilizar el sexo como vehículo de la liberación. Pero sin atenernos solamente al aspecto sexual, el tantrismo nos pone a la mano prácticamente cualquier cosa que queramos como un trampolín a la libertad. También esto adquiere un componente peligroso, que nos deja la mayoría de las veces a merced de nuestras emociones más salvajes, de cara a extraer energía de los lugares más inverosímiles. Esa capacidad de transformar el veneno nos vuelve capaces de ver potencial en cualquier lado. Pero como dije antes, hay varias cosas que definen si ese veneno se vuelve un néctar o nos mata. Lo queramos o no, sabemos que en algún punto vamos a sangrar. Es parte de la erosión que produce el mundo fenoménico. Es parte de la condición humana. Pero en el Tantra, la energía que se desata a través de las emociones se vuelve un combustible para fracturar la inercia de la mente. La pasión y la precisión se unen. Y así comienza a llevarse a la práctica el vivir la visión. Ir entendiendo esta realidad no es fácil. Requiere unas ganas de trascender los propios límites y una intrepidez que uno no siempre quiere en su vida. Al tener una vivencia real de la visión, los escapes y los engaños que usamos habitualmente se ven con claridad.
Nos da un poco de vergüenza el ver y no actuar en consecuencia. Nos vemos más expuestos y tenemos menos excusas que apañen dicha confusión. Al parecer, de la mano de tener un atisbo de la visión, viene la madurez. Pero antes tenemos que atravesar una etapa de purificación de nuestra propia neurosis, que es muy similar a la pubertad, es como una pubertad espiritual. De repente, nos damos cuenta que ya no somos como cuando éramos niños y creíamos todo lo que nos decían. Empezamos a encontrarnos con otras maneras de percibir el mundo y queremos romper el molde de todo lo que dábamos por sentado. Queremos resignificar nuestra persona y nuestra vida. Comenzamos entonces esa travesía, pero no sabemos muy bien qué nos está pasando. Si no pienso ni siento como solía hacer, ¿cómo se supone que debería hacerlo? Si no me relaciono desde el lugar que conozco, ¿cómo debería hacerlo? De repente me siento incomprendido. Hablo el mismo idioma que todos, soy una persona como todos, pero hay algo raro en mí, algo que muta mi manera de entender las cosas. Y a la vez veo y siento el mundo como si estuviera colmado de muchas más posibilidades, pero no sé qué me pasa ni cómo reaccionar a ello. Estoy buscando un mundo invisible al que no puedo darle forma. Ahí comenzamos, con un montón de libros leídos, un montón de ideas sobre las cosas, un montón de talleres sobre la mente, el alma, el budismo, el hinduismo, la meditación, el yoga y tantas otras cosas más. Hay una gran variedad, pero no siempre estamos dispuestos a adentrarnos verdaderamente en la práctica y preferimos seguir en el consumo, preferimos seguir de compras. La razón es muy simple. Nadie se lleva por sí solo a trascender los límites de su propia visión, a romperse, a resquebrajarse, a llevarse al borde de la locura. Nadie lo hace solo. Nakchen Rinpoche dice, hay dos límites. Uno es el límite suave y el otro el duro. Deberíamos siempre empujar para trascender el suave, pero no deberíamos presionar para trascender el duro. Estando solos es muy difícil llevarnos a través de esos límites, porque en ese recorrido nuestra percepción y experiencia del mundo se destruye tal y como la conocemos. Nos enfrentamos a muchas y variadas y coloridas muertes internas de estructuras que hemos tardado tal vez vidas en armar. Y entonces, después de eso, ¿qué queda? En esas instancias es normal que busquemos a alguien que nos guíe, un profesor, o al menos un grupo con quien practicar y compartir esa visión. En estas etapas iniciales, el profesor es como una persona que tiene un poco más de experiencia y nos puede hacer notar cosas que tal vez solos no podríamos. Esta visión es propia del sutra, y si fuéramos un poco más en el tiempo, este profesor se volvería un amigo espiritual, alguien que comparte nuestra visión y con quien empatizamos. En el tantrismo y en el dzogchen la relación con el maestro es bastante diferente. Es más bien como encontrar a esa persona a la que amás. No te casás con cualquiera, pero con esa persona estás dispuesto a intentarlo. Como sea, nuestra manera de relacionarnos con aquella persona que nos enseña va a cambiar de acuerdo a cuán intrépidos seamos en explorar nuestros propios límites. En la enseñanza Kadampa se dice que la verdadera enseñanza es aquella que te señala tus propios defectos. Y esto no es cómodo, nunca va a serlo. Parados en ese lugar interno de incertidumbre, tomamos refugio. Como dije antes, al ir tocando esos puntos vulnerables de nosotros mismos, no sabemos qué hacer. No somos capaces de profundizar más en la práctica ni de limpiar o separar lo que es confusión de lo que no. El refugio entonces es un marco de referencia sutil dentro de la pérdida de puntos de referencias personales. Es un campo de juego en el que podemos desplegar nuestra neurosis, correr en un campo minado y explotar en millones de pedazos y reconstruirnos.
Esto ocurre principalmente por la fuerza de 3 principios sostenedores que le dan contención a la mente, de la misma manera que un grupo de amigos da contención a un adolescente, pero a un nivel mucho más sustancial. Todas las enseñanzas tienen 3 niveles de comprensión: externo, interno y secreto. De acuerdo a estos, los principios sostenedores son llamados de distintas maneras según nuestra percepción. Pero para que cobren vida necesitan un eje, y ese eje es el maestro. A partir de él giran estas columnas, estos pilares. En el Sutra se habla de las 3 joyas, y en el Tantra se habla de las 3 raíces. Las 3 joyas son el Buda, el Dharma y la Sangha, y las 3 raíces son Guru, Deva y Dakini. De alguna manera tienen algo que ver, aunque no son lo mismo. Son distintas dimensiones de lo mismo. Aquello en lo que se diferencian es la relación con el maestro. Para las 3 raíces, sin el maestro no tiene sentido nada de lo otro. En cambio, en la visión del Sutra, uno puede tener un acercamiento más superficial y no es necesario recurrir a un maestro. El hecho de hablar de 3 joyas nos hace pensar en algo sagrado, y como cualquier joya debe ser protegida y cuidada. Es algo valioso por donde se mire. El refugio externo son las 3 joyas. El Buda es considerado un personaje histórico que marca un hito en la historia de la experiencia de la realidad, no solo a nivel filosófico, sino a nivel de los métodos que enseña para relacionarse con esta realidad. Buda Sakyamuni es el Buda de nuestra era, y por tanto tomamos refugio en él, no como un dios, sino como alguien que ha despertado a su pleno potencial. El Dharma es la enseñanza que dio Buda, la palabra y los métodos. Y extendido un poco más es la enseñanza que han dado todos los Budas y maestros que le han seguido a través de las distintas líneas. La Sangha es el grupo de gente que practica la enseñanza de Buda, el Dharma. Luego, en el aspecto interno, se encuentran las 3 raíces. Ya no está el Buda como un objeto ajeno a nosotros, sino que está el maestro con el cual tenemos una relación directa. Deva o Shidan es la deidad o la energía de meditación que vamos a tomar para encauzar nuestra mente, una directriz para nuestra vida o para un determinado momento. Representa el hecho de que nosotros mismos tenemos esa potencialidad búdica. Ya no vemos a Buda como un modelo solamente, sino que sentimos que somos capaces de encarnar esa cualidad despierta, que ya somos ese Shidan. Y Dakini es la energía de los guardianes que nos despeja los obstáculos de la práctica y que nos permite entender el espectro de energías con el que lidiamos en el mundo, ya sea interno o externo. El refugio secreto es el Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. El aspecto más sutil, el cuerpo, la energía y la mente de Buda. Los entendemos un poco más cuando hablamos de visión, meditación y acción, o de cuerpo, habla y mente. Pero más allá de esto, que es una interpretación lineal y simbólica, el Buda, el Dharma y la Sangha se vuelven para el practicante los pilares funcionales de su vida, por una simple razón. El Buda se vuelve un modelo que nos muestra la capacidad interna que tenemos, y por tanto es la manifestación física de esas capacidades despiertas. El Dharma es el corazón de su vida, plasmada en palabras. Por eso se relaciona con la energía. Tiene que ver con los métodos. El Dharma es de algún modo la manera que Buda tuvo de comunicar su estado a aquellos que aún no lo habían vivenciado. Y la Sangha es el grupo de gente que comparte nuestra visión de la realidad. Es la gente que cuando estás confundido porque te peleaste con alguien, en lugar de decirte, ah, sí, ese es un tarado, te dice, mirá, me parece que esto en realidad tiene que ver con vos, por esto o por aquello. O a esa persona en realidad le está pasando esto. Son aquellos que no te dejan pasar una, pero que a la vez te contienen con afecto. Ahora, apenas nos acercamos a la enseñanza budista, estas 3 joyas relucen de entre todo.
sobresalen aunque sepamos o no de ellas. Al entrar en una sala de meditación, ahí está la estatua de Buda. Se habla de su enseñanza, el budismo, eso es el Dharma, y la gente que está al lado tuyo es la Sangha. Pero en el Tantra aparece otro tipo de refugio, conocido como las 3 raíces, porque son la base sobre la cual se apoya el crecimiento y el desarrollo del estado despierto. En el tantrismo partimos de la base de considerarnos Budas. Estas 3 raíces sostienen esa idea. No es algo que viene de afuera, sino que es fundacional de uno. Así como a un árbol la raíz le permite estirarse cada vez más hacia arriba y abrirse en el espacio, en el Tantra las 3 raíces logran lo mismo. Como ya expliqué antes, el gurú es el maestro, el Deva, o también llamado Yidam, es la deidad de meditación que uno toma como su propio camino, y el Daka o Dakini es la energía externa e interna, que permite atravesar los obstáculos propios para despertar. No fue sino hasta que conocí a mi maestro que todo lo que estaba practicando y todo lo que conocía comenzó a tener sentido. No hubo nada intelectual de por medio. Desde hacía meses que soñaba con él. Tenía otro aspecto, pero su energía era la misma. Hasta que en un sueño se despidió de mí y le pregunté, ¿cuándo te voy a volver a ver? Y me dijo, me vas a ver en la vigilia. Voy a tener otro aspecto, pero me vas a reconocer por mis ojos. Por esa época me había hecho amiga de un alumno suyo. Iba a su casa a meditar y él me hablaba y me enseñaba cosas y yo le enseñaba otras. Hasta que un día me dijo, vos tenés mucha capacidad, pero te falta un maestro. Le dije que no necesitaba a nadie que me dijera lo que tenía que hacer. Por esa época era solo un adolescente y toda mi comprensión era intelectual. Tenía armado un mundo de fantasía con respecto a la práctica y como desde niña había sido autodidacta, no me interesaba romper ese esquema. Sin embargo, en mi interior siempre había buscado a mi maestro. Por fin, un día decidí ir a conocerlo. Recuerdo el momento en que iba subiendo las escaleras. Sabía y sentía que había regresado a casa luego de un largo viaje. Qué sensación tan simple y a la vez extraordinaria. Cuando me presentó, nos abrazamos y para mí fue un reencuentro. Luego de hablar alrededor de 1 hora, nos dijo que nos fuéramos. Cuando terminé de bajar las escaleras, sentí que él había cortado esa conexión que había sentido y me puse a llorar. Comencé a ir a hablar con él todos los jueves. Me dedicaba 1 hora de su tiempo para que le cuente montones de pavadas que me pasaban y que sentía. Le hacía regalos, le pintaba imágenes de sensaciones que tenía cuando meditaba y le contaba cosas que no le había contado a nadie. Le dije que quería que fuera mi maestro. Así pasó más de un mes, hasta que un día me dijo que si quería seguir yendo tenía que empezar a hacer yoga. A mí no me interesaba hacer yoga. Lo que me gustaba era practicar meditación, pero no me importaba con tal de estar cerca suyo. Ahí comenzó la larga travesía. Como cualquier relación, todo comienza con una fascinación y luego empieza el verdadero recorrido. Atravesé todos los estados emocionales que uno puede imaginar, sobre todo porque estaba en plena adolescencia y todo estaba a flor de piel. Me sentía la persona más especial y luego sentía que no existía. El permanente debatir en la dualidad, un viaje de millones de mundos y un mundo de sensaciones. Pero hubo algo que nunca dudé. Tenía fe total y para mí era y es un ser plenamente realizado. Siempre le cuento a mis alumnos una anécdota de cuando le dije, yo te veo igual que a Padmasambhava. Y él me respondió, está muy bien que vos me veas así, porque eso te va a permitir crecer. Pero si yo estoy o no realizado, eso es problema mío. El maestro es uno y viceversa. Algunas personas toman esto como algo malo, como falencias en las capacidades de individuación, o como la necesidad de que otro decida en tu lugar. Pero eso está a siglos luz de ser así. El maestro es como una pira quieta, un fogón. Si te acercás demasiado, te quemás.
Y si no te acercás por miedo, tenés frío. Y no llegás a sentir el calor propio de crecer internamente. Por supuesto que cuando te acerques a un maestro tántrico, es imperante que se te chamusquen un poco los pelos. O por lo menos que no salgas con los conceptos ilesos. Pero claro, todo depende de a dónde quieras llegar. Trungpa Rinpoche era muy abierto con sus discípulos. Con algunos practicaba de forma sexual y con otros no. Con otros se juntaba a beber, con otros hacía actividades artísticas. Él encontraba su manera de acercarse, pero siempre estaba en su centro y el resto danzaba hasta donde quería hacerlo. Una alumna suya cuenta que va a conocerlo. Había pedido una entrevista y cuando entra él le dice: «Ven, cariño, siéntate aquí», señalándole sus piernas. La joven se sienta sobre el regazo de Rinpoche y él comienza a hablar de la enseñanza desde un lugar informal. Entonces ella en un momento lo detiene y le dice: «Rinpoche, no me siento muy cómoda de esta forma». A lo cual él le responde: «Oh, lo lamento, querida, no sabía que era así. No va a volver a suceder, por favor, siéntate aquí». Y le acerca un zafu para que se siente en el suelo. A partir de ahora, esta va a ser nuestra relación. Y así fue. Ella cuenta que él nunca más volvió a comportarse de esa manera. Somos nosotros quienes, por nuestra visión kármica y el filtro de nuestros preconceptos, elegimos cómo ver al maestro. Elegimos cómo vamos a entrar en contacto con él y también hasta dónde relacionarnos, mostrarnos, entregarnos. Y también hasta dónde no, hasta dónde dejaremos que el maestro entre y hasta dónde no. Desde la visión tántrica, la manera en que veamos al maestro y la manera en que nos relacionemos con él y le entendamos va a ser la manera en que nos relacionemos con el mundo. Si veo al maestro como un hombre con capacidad y punto, esa es mi mirada de la realidad en ese momento. Si yo siento al maestro como alguien que puede transformar mi visión completamente, como siendo igual que Padmasambhava o Yeshe Sogyal, esa será nuestra manera de entender la realidad. En la actualidad, mucha gente habla del poder Sangha, de cómo los practicantes tienen la fuerza para trabajar solos, sin un maestro. Siendo tantrika y discípula de un maestro tántrico, esto me resulta irrisorio. La Sangha en el Tantra es considerada como el cuerpo mismo del maestro. En realidad, lo que pienso es que no quieren considerarse como células de ese gran cuerpo. Ese concepto es demasiado corrosivo para el ego. El maestro es el que lleva la visión hacia adelante. Sin esa esencia, ese poder Sangha es muy lindo, pero ¿a dónde va? Por eso en el Vajrayana a la relación con el maestro se le llama relación Vajra, que quiere decir indestructible. Y es justamente así porque la visión dualista puede erosionarse, pero la mente pura, sin principio, está más allá de ser fabricada por cualquier idea. Entonces, la danza que entablamos con el maestro es una danza que nos lleva a jugar en su mandala, donde las fuerzas están accionando y moviéndose de tal forma que nos sirva para adentrarnos en la visión de esa rikpa, de ese estado de la coherencia natural. Hablando desde la experiencia personal, lo que puedo decir es que a medida que fui profundizando en la relación con mi maestro, mi visión se fue despertando. Empecé a tener otra comprensión de la realidad, de mí misma. Y como me dijo una vez Nakpa Sangye Dorje, quien fue uno de mis maestros, uno se vacía para el maestro, se vacía para el linaje, se vacía para el Dharma. La visión, cómo entendemos la realidad en todas sus facetas, se transforma. Es como mirar y sentir a través de los ojos del maestro, a través de la realización del maestro. Tal vez el maestro no esté realizado, pero nuestra devoción es la puerta de entrada a su rikpa, y de alguna manera nuestra visión se conecta, se enchufa ahí y empieza a recibir la descarga eléctrica, eso que llamamos bendiciones del maestro. Solo con mis alumnos más cercanos suelo hablar de esto, porque a veces las personas tenemos miedo. Miedo de lo que implica una relación de ese tipo, porque es desarmar nuestra estructura confusa permanentemente.
A su vez, porque no tiene mucho sentido hablar de algo que no puede ser forzado ni mucho menos fabricado. Hay una historia sobre una majasida llamada Manibhadra, quien pertenecía a una familia adinerada y estaba destinada a casarse por arreglo. Pero Manibhadra no se sentía feliz con esto. Un día, la visita al majasida Kukuraya, y como era un yogi, ella le invita a comer a la casa, cosa que era común en la época. Así comienza a hacerle preguntas a él acerca de las posesiones, de la pobreza, de la vida. Entonces, él comienza a llevarla más allá del plano conceptual y ella descubre que tiene todo, pero que en realidad no es feliz. Así, durante varios días, Kukuraya vuelve a la casa una y otra vez para continuar con la enseñanza, o charla en apariencia. Y a cada regreso la curiosidad y sensación de expectación de Manibhadra crece. Entonces Kukuraya le enseña que en lugar de quedarse pensando en lo que hablaron, se enfoque en sus sentidos sin ponerles nombre. Así lo hace. Y entonces comienza a descubrir maneras de entender la realidad que nunca había conocido. Empieza a cuestionarse su manera de ver las cosas, todo lo que daba por sentado, la visión dual. Cuando Kukuraya regresa, ella le pide que sea su maestro, a lo que él le responde que sí, pero que tendrá que ir a buscarlo a donde él vive, una pequeña isla en el corazón de un cementerio. La única condición es que para presentarse ante él, no puede ir vestida con sus ropas de mujer rica. Esa misma noche se escapa de su casa en silencio y trata de encontrar a algún mendigo para que le cambie sus ropas. Pero entonces se da cuenta que será muy difícil para ella pasar desapercibida al hacer esto. Así que decide internarse en los bosques para llegar al cementerio. Llega al borde del lago y se sienta en una piedra a deliberar qué va a hacer, si se presenta igual con sus ropas. Luego de una hora decide quitarse la ropa. Apenas se desnuda, aparece una yogini de entre la espesura y le da la bienvenida al lugar. Llama al botero y la hace subir en el barquillo. Este no parece para nada sorprendido de su apariencia y no le hace comentario alguno. Como fuere, para ella esto era algo fuera de lo común, y podía perder su casta y volverse una paria si alguien la descubría. Cuando van acercándose a la isla, sobre unas rocas que cubren la costa, unos perros ladran y aúllan con ferocidad. Con miedo baja a la isla. La única manera de llegar a la casa de Kukuraya era pasando a través de los perros que la gruñían sin cesar. Ella piensa en todo lo que pasó para llegar hasta ahí y no quiere retractarse. Apenas toma esta decisión, comienza a avanzar hacia los canes que se quedan calmos. En silencio se corren para dejarla pasar y la acompañan mientras mueven sus rabos hasta donde se encuentra el yogi. Al verla le dice: «Qué bueno verte sin tus ropas costosas. Pero, ¿no es acaso una ofensa grave que una mujer de tu posición esté desnuda aquí en este cementerio?» Ella le dice que ya no le importan las apariencias y que solo quiere volverse su discípula. Kukuraya le responde que le va a dar transmisión y enseñanzas acerca de la naturaleza de la mente. Manibhadra pensaba que al otro día ya iba a poder regresar a su hogar y nadie iba a notar que ella no estaba. Sin embargo, el yogi ya había dispuesto que ella se quedara durante 9 días. Entonces, viendo que ella comenzaba a preocuparse, él le dice que ya ha enviado a un mensajero a casa de sus padres y que ella se encargue al regreso de la mejor manera que considere de explicarles la situación. Durante esos días se entrega la enseñanza y al concluir se va de la isla como llegó. Cuando va a buscar las ropas escondidas debajo de las rocas, encuentra en su lugar una túnica blanca de mendigante, vieja, aunque completamente limpia. No tuvo otra opción que ponérsela y así regresar a su casa. Por supuesto que sus padres se horrorizaron al verla vestida de esa manera tan salvaje, además de expresarle todas las quejas sobre su desaparición durante aquellos 9 días. Ella les explicó que los entendía, pero no compartía su visión acerca de lo que era importante
y les habló de tal manera que ellos no pudieron más que comprender que su hija ya no era la misma. Entonces le preguntaron si se casaría, a lo que ella respondió que sí, pero que con la condición de que antes de casarse le permitieran pasar unos años sola dedicándose a la práctica. Así fue. Durante unos pocos años, Manibhadra se advocó por completo a la práctica de meditación que Kuku-Raya le había dado. Y cuando llegó el momento de su matrimonio, ella podía experimentar por completo en su vida cotidiana el estado no dual. Sin embargo, antes de concretarlo, Kuku-Raya le pidió que fuera a visitar a la yogini Niguma, que vivía en el cementerio de Jaja-Godpa, donde le daría la enseñanza última para que realmente ella pudiera integrar su vida cotidiana en el estado no dual. Le pidió autorización a sus padres, quienes no vieron otra opción más que dejarla ir, ya que aunque no entendían completamente, podían ver que su hija se había vuelto una mujer sagrada. En el cementerio encontró a Niguma, quien le dijo, entre otras muchas cosas, lo siguiente: ya que la realidad demostrable no es como la imaginamos, no puede ser revelada en lenguaje convencional. Así, alcanzando el estado no dual, regresa a su hogar, donde se casa y, para sorpresa de todos, se convierte en el ama de casa perfecta, y todos olvidan así su misteriosa desaparición durante 9 días. Una vez que sus hijos crecen y se casan, ella manifiesta sus signos de realización de manera externa y se dice que vuela desnuda con su cuerpo bañado en luces de arcoíris, a la vista de todo el pueblo. La gente, comprendiendo esto, comienza a acercarse a ella para recibir enseñanzas. Su marido se vuelve su primer discípulo. Esto es lo que produce la relación con el maestro. Tenemos una manera de ver la realidad, y al entrar en el campo del maestro, como ella lo hace en la isla del cementerio, entramos en un terreno que va más allá de nuestra comprensión y en el cual debemos abandonar todos nuestros preconceptos e ideas fijas sobre las cosas. Tenemos que atravesar obstáculos como hace ella con su familia, con la sociedad, la desnudez, los perros, las dudas y los miedos. Sabemos una cosa, y es que a partir de ahí nuestra manera de ver ya no va a ser la misma. A partir de ese encuentro con el maestro ya no estaremos atados a una visión parcial de la realidad. Se produce un quiebre y a medida que nos adentremos en la relación, esas rajaduras se volverán espacios cada vez más grandes. Lo que el maestro hace es, como dice Niguma, usar un lenguaje no convencional para expresar lo que no puede ser entendido en términos convencionales. Por eso, tantas veces el tantrika tiene un saborcito particular, como de mago, de raro que no entra dentro de los parámetros sociales. Es un rebelde y un revolucionario, pero esto no necesariamente se ve de forma externa. Por ello, el tantrika es y puede ser como Kuku-Raya, un yogi revelado como tal, o como Manibhadra, un yogi oculto, alguien que conserva la práctica como algo sagrado y no lo revela desde un lugar externo. Para los budistas tántricos, el maestro es la encarnación misma de aquel que consideramos como el maestro último y absoluto y que llamamos Gurú Rinpoche o Gurú Padmasambhava. Y así como para los practicantes del sutra, Buda Sakyamuni es el eje, para nosotros, Gurú Rinpoche, que es la reencarnación del anterior, es la raíz principal en la que tomamos refugio. Nuestro maestro y él son inseparables. Claro está que esto no puede ser forzado. Todo lo que dije anteriormente es algo que tiene que darse por un encuentro kármico de dos mentes, donde están presentes las 5 certezas: el maestro, la enseñanza, el tiempo, el lugar y él o los discípulos adecuados. Todo eso hace que se vuelva perfecto y entonces el encuentro es posible. Llegamos ahí, pero ese es el principio. Y a lo largo del camino vamos entendiendo cuán importante es la vivencia de la visión y que esa visión solo llega de la mano del maestro. Aclaro que esto es para los que practicamos tantra.
Y que entonces cuando logramos ser un despliegue de ese estado realizado, o cuando al menos tenemos un atisbo de lo que es ver el mundo a través de los ojos del maestro, en vez de a través de nuestra visión dual, entendemos por qué la práctica central del Tantra es el Guru Yoga o Yoga del Maestro, que es justamente esto, el hecho de que la relación con el Maestro se vuelve el vehículo o el yoga en sí. Porque como dije antes, esa relación nos erosiona la visión dualista, ya que el Maestro es capaz de cortar cuando sea necesario con la confusión en la cual solos no tendríamos el mismo alcance. Como sea, esto tiene una cuota importante de vertiginosidad donde unos pocos se animan a adentrarse. Y es que de la mano del Maestro el crecimiento se acelera. Uno tiene que volverse un contenedor de toda esa información sutil que viene de la mano y hay que hacerle lugar y quemar confusión. Chogyam Trungpa lo compara con un cirujano que realiza una operación sin anestesia. Ve que es imperante extirpar algo y lo hace sin duda, con un bisturí limpio y preciso. Sabe que si no lo hace, la persona puede empeorar. El maestro sigue ese mismo principio, y a veces esto, como conté en las historias anteriores, se lleva a cabo de formas no convencionales. A veces son situaciones drásticas, otras veces cotidianas. Cuentan los discípulos de Kandroma Khunsan Wammo, una gran practicante femenina fallecida hace tan solo unos años, que cuando los veía enfrascados o enredados en algún problema, les pedía que la acompañen a hacer las tareas del hogar, y les daba enseñanza atendiendo las camas o lavando la ropa. Esos métodos, las herramientas usadas para que abramos los ojos y veamos algo, son particulares a cada maestro. Tienen que ver con su historia, con su desarrollo y también con nuestra entrega. Con mis alumnos tengo distintos tipos de relación. Con algunos sé que puedo tirar del elástico para quebrar esas formas conceptuales de manera directa, visceral. Y con otros sé que no puedo hacerlo. Tengo que ser más formal e ir limitándome un poco. Chima Rinpoche Rinpoche fue un lama actual, un maestro tántrico como pocos. Cuentan sus alumnos que estar a su alrededor era muy salvaje. Él permitía que hicieran todo. La gente peleaba, tenía sexo, bebía descontroladamente, con la única condición de que hicieran la práctica que él enseñaba, que era una sadhana de Guru Vidyadhara muy extensa. La gente que estaba alrededor suyo hacía todos los días esta práctica y él siempre estaba presente. Cuando bebían, por ejemplo, les daba a beber y no les ponía un límite. James Lowe cuenta: bebíamos hasta quedar tirados temblando en el piso y Rinpoche nos arrojaba arroz bendecido. Toda la situación era muy al límite. El maestro contiene a la mente para que no se fragmente, pero la lleva, si es necesario, hasta el borde, sabiendo que tiene también la capacidad de protegerla. Esto ocurre porque hay un encuentro entre la presencia del maestro y la confianza del discípulo. Esto se produce de manera natural. No siempre uno encuentra a ese maestro del corazón al que puede entregarle completamente la vida. Y trata entonces de crear una relación lo más honesta posible. Pero si tenemos el buen karma de encontrar a nuestro maestro del corazón, al maestro raíz, entonces es un camino de ida. Siempre y cuando estemos ahí, presentes, no hay límite para alcanzar la realización del estado no dual. Entonces, el maestro es el corazón, y ese corazón es Padmasambhava. Y Padmasambhava es ese estado puro sin condiciones, la misma Rigpa. Habitamos allí y nos volvemos una expresión directa de ello. Y este es el refugio en todos sus niveles. El maestro, el descubrimiento de nuestra energía iluminada y su despliegue en el plano de la forma. De a poco y atravesando todas nuestras limitaciones. Dentro de esto último se encuentra la expresión del resto del refugio, del Shidam y de la Dakini, de lo que hablaré luego. Pero primero lo primero, la raíz de las raíces, el maestro, el acceso personal que uno tiene a la experiencia de la mente primordial, la llave que abre el método y la sabiduría.
aquel o aquella que encarna la energía de todos los maestros que para nosotros significan algo, sea Buda, Padmasambhava, Digo Khyentse Rinpoche, Namkhai Norbu y todos los dragones del Dharma, todos en uno. El maestro, quien como una raíz enciende con el fuego de su bodhicitta nuestra capacidad interna, nos sacude y nos despierta a cada paso. Mi vida se la debo a los dragones del Dharma, y en especial al que considero mi maestro raíz, ya que sin ellos, ¿cómo podrían mis ojos ver la realidad de todas las cosas tal como son?